El 20 de abril de 1993, en un hospital de la Ciudad de México, Cantinflas cerró los ojos por última vez. El hombre que había hecho reír a millones durante más de 50 años murió en silencio, lejos del aplauso y del escenario. Mientras el país entero lloraba a su comediante más querido, dentro de su círculo más íntimo comenzaba otra historia, mucho más oscura. ¿Por qué al genio de la risa le llamaban sangrón fuera de cámaras? ¿Qué temía tanto como para encerrar sus secretos bajo llave durante décadas? Y, sobre todo, ¿qué había realmente dentro de su caja fuerte que terminó dividiendo a su propia familia? Antes de recorrer su vida paso a paso, hay verdades que deben anunciarse, porque cada una cambiará la forma en que se entiende al hombre detrás del mito. Revelación 1. Durante años, colegas, actores y productores repetían la misma palabra para describirlo fuera del set sangrón, no como un simple capricho, sino como el resultado de un carácter endurecido por el miedo, el control y una obsesión enfermiza por no perderlo todo. Revelación 2. El hijo que llevó su apellido, el único heredero reconocido, creció más como un extraño que como un hijo, atrapado entre la admiración pública hacia su padre y una relación privada marcada por la distancia, el silencio y el resentimiento. Revelación 3. Tras la muerte del comediante, la apertura de su caja fuerte no reveló montañas de dinero en efectivo, sino documentos, contratos y decisiones legales que encendieron una guerra familiar y empresarial que se prolongaría durante años, manchando su memoria. Y revelación 4. La más importante de todas, la verdadera fortuna de Cantinflas no estaba en el dinero, sino en los derechos de su imagen, de sus películas, y de un personaje que siguió generando poder y ambición, incluso después de su muerte. Cada una de estas revelaciones se irá desenterrando lentamente, como capas de una tragedia que nadie quiso ver mientras él estaba vivo. Quédate hasta el final, porque solo entonces se entenderá por qué el hombre que hizo reír al mundo terminó rodeado de conflictos, abogados y soledad, y por qué su legado se convirtió en una maldición para quienes llevaban su sangre. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en el barrio popular de Santa María la Redonda, en la Ciudad de México, un entorno marcado por la pobreza, la improvisación y la lucha diaria por sobrevivir. Era uno de los varios hijos de Pedro Moreno, un modesto empleado del servicio postal, y de María Reyes, una mujer dedicada por completo al hogar, obligada a estirar cada moneda para alimentar a una familia numerosa. Desde muy pequeño, Mario entendió que el mundo no era un lugar amable para los que no tenían nada, y que el ingenio podía ser una herramienta tan poderosa como el dinero. En aquellas calles polvorientas, entre vecindades ruidosas y mercados abarrotados, el futuro Cantinflas aprendió a observar, a escuchar y, sobre todo, a hablar. Hablar mucho, hablar rápido. Hablar para defenderse. La precariedad económica lo obligó a abandonar la escuela a temprana edad, encadenando oficios humildes, limpiabotas, cartero ocasional, ayudantes sin sueldo fijo. Pero mientras otros niños aceptaban resignados su destino, Mario desarrolló una habilidad peculiar: desarmar la autoridad con palabras, confundir al adversario con frases largas y aparentemente absurdas, y salir ileso gracias a la risa ajena. Ese mecanismo de defensa, nacido de la necesidad, sería más tarde su marca registrada. No había glamour en su infancia, ni padrinos influyentes, ni caminos allanados hacia el éxito. Había, en cambio, una constante sensación de inseguridad, el temor a volver a pasar hambre y una desconfianza temprana hacia cualquiera que prometiera ayuda. Aquellos años moldearon un carácter contradictorio, creativo y brillante, pero también cauteloso, controlador y emocionalmente distante. Mucho antes de convertirse en Cantinflas, Mario Moreno ya había aprendido una lección que jamás olvidaría. En un mundo injusto, el que no controla su propio relato está condenado a perderlo todo. Esa idea, sembrada en la infancia, no solo lo impulsaría hacia la fama, sino que también sembraría las semillas de las tragedias que marcarían su vida adulta. La infancia de Mario Moreno no estuvo marcada por un solo evento trágico, sino por una acumulación silenciosa de carencias, miedos y aprendizajes forzados. Crecer en una vecindad de la Ciudad de México en las primeras décadas del siglo XX significaba vivir sin privacidad, sin estabilidad y sin garantías. Cada día
era una negociación constante con la necesidad. El dinero nunca alcanzaba, y la incertidumbre era una presencia permanente en la mesa familiar. Aquella realidad le enseñó pronto que depender de otros era un riesgo, y que la astucia podía ser la única forma de supervivencia. Desde niño, Mario observaba con atención a los adultos, a los burócratas que abusaban de su pequeño poder, a los policías que imponían respeto más por miedo que por autoridad moral, y a los pobres que aprendían a esquivar el castigo con palabras ingeniosas. En ese entorno nació su relación casi obsesiva con el lenguaje. Hablar no era solo comunicarse, era protegerse, era confundir para no ser humillado, era ganar tiempo. Mientras otros callaban, él hablaba. Mientras otros obedecían, él negociaba. Esa necesidad de no quedarse indefenso frente al mundo se convirtió en su mayor fortaleza y, con los años, en su mayor condena. La falta de estudios formales no lo hizo sentir inferior. Por el contrario, alimentó una rebeldía silenciosa. Mario desarrolló una desconfianza profunda hacia las instituciones y hacia quienes ostentaban títulos o autoridad. Esa desconfianza, que más tarde se transformaría en sátira social en el cine, tuvo un origen íntimo. El niño que había visto cómo los poderosos siempre parecían tener la razón, aunque no la tuvieran. Su humor no nacía de la ligereza, sino del resentimiento contenido, de la ironía como forma de justicia. Durante la adolescencia, encadenó trabajos mal pagados sin estabilidad alguna. Fue ayudante, aprendiz, mensajero. También intentó, sin demasiado éxito, seguir una carrera más respetable, pero la urgencia económica siempre lo devolvía a la calle. En ese ir y venir comenzó a frecuentar carpas, circos y pequeños espectáculos ambulantes. Allí descubrió algo decisivo. El escenario era el único lugar donde el caos podía transformarse en control. Frente al público, Mario no era el niño pobre ni el joven sin estudios. Era el dueño de la atención, el que marcaba el ritmo, el que decidía cuándo reír y cuándo callar. Ese primer contacto con el aplauso fue revelador. Por primera vez, no necesitaba defenderse, lo escuchaban porque querían. La risa ajena le ofrecía algo que nunca había tenido en casa ni en la calle: validación. Pero esa validación también sembró una necesidad peligrosa. Mario comenzó a asociar el afecto con el rendimiento, el cariño con la utilidad. Si hacía reír, era querido. Si no, era prescindible. Esa lógica lo acompañaría toda la vida y explicaría, años después, su incapacidad para mostrarse vulnerable, incluso con quienes más cerca estaban de él. En lo emocional, su infancia estuvo marcada por una distancia afectiva que nunca supo cómo llenar. No era un niño acostumbrado a las demostraciones de ternura, sino a la disciplina y al silencio. Aprendió a no pedir, a no quejarse, a no mostrar debilidad. Ese entrenamiento emocional lo hizo fuerte en apariencia, pero frágil por dentro. Con el tiempo, esa fragilidad se disfrazaría de carácter difícil, de frialdad, de una rigidez que muchos interpretarían como arrogancia. Así, antes de convertirse en una figura pública, Mario Moreno ya había construido un muro invisible alrededor de sí mismo, un muro hecho de palabras, humor y control. Ese muro lo impulsó hacia el éxito, pero también lo aisló. Porque el niño que había aprendido a sobrevivir hablando sin parar, jamás aprendió algo igual de importante: cómo callar para escuchar, cómo confiar, cómo amar sin condiciones. Todo lo que vendría después, la fama, el poder, los conflictos familiares, no sería más que una prolongación de esa infancia donde reír no era un juego, sino una forma de defensa. El ingreso de Mario Moreno al mundo del espectáculo no fue el resultado de una vocación clara, ni de un plan cuidadosamente diseñado. Fue, más bien, una consecuencia natural de la necesidad y del instinto. En los años 20 y 30, el entretenimiento popular en México no se encontraba en grandes teatros ni en estudios cinematográficos, sino en las carpas itinerantes que recorrían barrios humildes ofreciendo risas baratas a un público igual de golpeado por la vida. A esos espacios llegó Mario casi por accidente, buscando trabajo, cualquier trabajo, y aceptando lo que hubiera con tal de no regresar a la miseria absoluta. Al principio no era el protagonista. Bailaba, hacía números secundarios, observaba, pero desde el fondo del escenario aprendió algo fundamental. El público no quería perfección, quería verse reflejado.
Los comediantes más exitosos no eran los más elegantes, sino los que hablaban como la gente de la calle, los que se equivocaban, los que parecían tan perdidos como quienes los miraban desde las sillas improvisadas. Mario entendió eso antes que muchos. Y fue ahí donde comenzó a moldear, casi sin darse cuenta, al personaje que lo acompañaría toda la vida. En las carpas nació esa manera de hablar atropellada, confusa y provocadora que más tarde sería conocida como cantinflear. No era un recurso intelectual, era una estrategia de supervivencia escénica. Cuando un chiste no funcionaba, improvisaba. Cuando el público se impacientaba, hablaba más rápido. Cuando el empresario exigía resultados, Mario desarmaba la tensión con palabras. Ese caos controlado lo volvió único. Nadie hablaba como él, nadie se atrevía a burlarse del poder con tanta descarada ingenuidad. El salto de las carpas al cine no fue inmediato ni sencillo. Durante años, Mario Moreno fue considerado un artista menor, un cómico de barrio sin la elegancia que exigía el cine de la época. Pero el país estaba cambiando, y el público también. México comenzaba a reconocerse a sí mismo en la figura del pobre astuto que desafiaba al sistema con humor. Cuando finalmente llegó su oportunidad en la pantalla grande, no fue gracias a la aprobación de la élite cultural, sino por la presión del público que ya lo seguía. La década de los 40 marcó el verdadero punto de inflexión. Películas como Ahí está el detalle lo catapultaron al estrellato nacional. De la noche a la mañana, el comediante de carpa se convirtió en el rostro del cine popular mexicano. Su personaje ya no era solo un payaso, era una crítica social ambulante. El público reía, pero también se reconocía. Y esa identificación fue tan poderosa que transformó a Mario Moreno en un símbolo. Con la fama llegó el dinero, el poder y algo que nunca había tenido, control absoluto. Mario comenzó a decidir guiones, a imponer condiciones, a rodearse de abogados y asesores. No confiaba en nadie sin contratos de por medio. Para muchos, esa actitud era simple profesionalismo. Para otros, el inicio de la leyenda negra que lo acompañaría durante décadas. El niño que había crecido, temiendo perderlo todo, ahora hacía lo imposible por no ceder ni un centímetro de lo que había ganado. A medida que su figura crecía, también lo hacía su influencia fuera de la pantalla. Se convirtió en líder sindical, en intermediario entre actores y productores, en una figura incómoda para quienes no aceptaban su forma de ejercer el poder. Algunos lo admiraban por defender los derechos de los artistas, otros lo acusaban de autoritario, de manipular el sistema a su favor. La palabra sangrón empezó a circular con más fuerza en los pasillos de la industria. Paradójicamente, mientras más querido era por el público, más distante se volvía en lo personal. Mario Moreno aprendió a interpretar a la perfección al hombre humilde, pero en su vida privada comenzó a exigir respeto, obediencia y silencio. La risa había sido su arma para subir, pero el control se convirtió en su escudo para no caer. Y ese cambio, casi imperceptible al inicio, marcaría todas sus relaciones futuras. El primer gran punto de inflexión no fue solo su llegada al cine, sino la transformación interna que provocó el éxito. Mario ya no era el joven que improvisaba para sobrevivir, era un hombre poderoso que temía perder el control. Ese temor definiría su carácter, su manera de amar, de criar y de confiar. Y aunque el país lo celebraba como el genio que representaba al pueblo, en su interior comenzaba a gestarse una soledad que ni el aplauso ni la fama lograrían llenar. Detrás del personaje que parecía torpe, ingenuo y eternamente soltero en la pantalla, existía un hombre profundamente marcado por la necesidad de estabilidad emocional. Mario Moreno no fue ajeno al deseo de formar una familia. Al contrario, lo anheló como una forma de escapar definitivamente del abandono y la precariedad de su infancia. Ese deseo se materializó en 1936, cuando conoció a Valentina Ivanova, una joven de origen ruso, reservada, discreta y radicalmente opuesta al caos que rodeaba la vida pública del comediante. Valentina no pertenecía al mundo del espectáculo, y precisamente por eso se convirtió en su refugio. El matrimonio entre Mario y Valentina fue, desde el inicio, una unión silenciosa. No hubo escándalos públicos ni romances mediáticos. Mientras el país entero se acostumbraba a ver a Cantinflas como un símbolo popular, Valentina eligió la sombra, aceptando un rol secundario en una vida dominada por la fama. Ella entendía que su esposo pertenecía más al público que al hogar.
Durante años, soportó ausencias prolongadas, rodajes interminables y una casa donde el humor brillaba menos que en la pantalla. Uno de los dolores más profundos del matrimonio fue la imposibilidad de tener hijos biológicos. Para Mario Moreno, ese hecho fue una herida silenciosa. El hombre que había construido su carrera representando al pueblo se enfrentaba, en la intimidad, a una frustración que no podía resolver con palabras ni risas. Tras años de intentos y resignación, la pareja tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino: adoptar a un niño. Así llegó a sus vidas Mario Arturo Moreno Ivanova. Legalmente, era su hijo. Emocionalmente, la relación nunca logró consolidarse del todo. Valentina intentó ser un puente entre padre e hijo, pero Mario, atrapado en sus propios miedos, jamás supo cómo ejercer la paternidad sin condiciones. Esperaba obediencia, gratitud y disciplina, pero ofrecía poco afecto explícito. Para él, amar significaba proveer, proteger y controlar. Para su hijo, eso se tradujo en distancia, rigidez y una constante sensación de no estar a la altura. A medida que el niño crecía, la figura del padre se volvía cada vez más imponente. No era solo un padre exigente, sino una leyenda viviente. En público, Mario Arturo era el hijo de Cantinflas. En privado, era un joven que luchaba por obtener una mirada de aprobación que casi nunca llegaba. Las conversaciones eran breves, las muestras de cariño escasas. El silencio se convirtió en la lengua principal del hogar. La muerte de Valentina Ivanova, en 1966, marcó un antes y un después. Con su desaparición, se extinguió el único equilibrio emocional que sostenía a la familia. Mario Moreno quedó viudo, y por primera vez en su vida, verdaderamente solo. La mujer que había absorbido tensiones, justificado ausencias y suavizado asperezas, ya no estaba. A partir de entonces, la relación con su hijo se deterioró aún más. El duelo no volvió a Mario más cercano, sino más desconfiado. Se encerró en sí mismo, endureció sus rutinas y levantó nuevas barreras emocionales. El hogar se transformó en un espacio frío, casi administrativo. El padre ya no hablaba de sentimientos, hablaba de contratos, responsabilidades y expectativas. El hijo, por su parte, comenzó a buscar fuera lo que no encontraba dentro: reconocimiento, libertad, identidad propia. Las tensiones familiares se hicieron evidentes con el paso de los años. Las discusiones no eran explosivas, sino constantes y silenciosas, como una grieta que se ensancha lentamente. Mario Moreno veía en su hijo una amenaza potencial a su legado. Temía que fuera manipulado, que se equivocara, que pusiera en riesgo lo que tanto le había costado construir. En lugar de acompañarlo, lo vigilaba. En lugar de escucharlo, lo corregía. Para muchos, desde afuera, aquella familia parecía privilegiada. Vivían rodeados de comodidades, lejos de la pobreza que había marcado el origen del comediante, pero dentro de esas paredes, la abundancia material contrastaba con una pobreza emocional cada vez más profunda. El hombre que había aprendido a sobrevivir, controlándolo todo, aplicó la misma lógica al amor, sin entender que el afecto no se administra, se comparte. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular. Se hablaba de un padre distante, de un hijo problemático, de una relación marcada por el conflicto. Nada se confirmaba públicamente, pero el malestar era palpable. Mario Moreno, obsesionado con proteger su imagen, evitaba cualquier exposición de su vida privada. Prefería ser recordado como Cantinflas, no como un padre imperfecto. Ese aislamiento emocional fue el verdadero escenario donde se gestó la tragedia futura. Porque mientras el público celebraba al genio del humor, dentro de su propia casa se acumulaban resentimientos, heridas sin cerrar y palabras nunca dichas. La familia de Cantinflas no se rompió de golpe, se desgastó lentamente, víctima de la rigidez, del miedo y de una incapacidad profunda para expresar amor sin condiciones. Todo lo que vendría después, los conflictos legales, la lucha por la herencia, la guerra por el legado, no surgiría de la nada. Nacería ahí, en ese matrimonio silencioso, en esa paternidad distante y en una soledad que ningún aplauso logró curar. Con la muerte de Valentina Ivanova, Mario Moreno entró en una etapa de su vida marcada por el silencio y la rigidez. Ya no era el joven astuto que improvisaba para conquistar al público, ni el artista en ascenso dispuesto a arriesgarlo todo. Era un hombre envejecido por el miedo a perder el control,
obsesionado con proteger aquello que había construido durante décadas. La vejez no lo volvió más indulgente ni más cercano, lo volvió más desconfiado. Cada decisión, cada visita, cada conversación era filtrada a través de abogados, secretarios y reglas estrictas que él mismo había impuesto. Aunque su figura seguía siendo respetada, incluso venerada, en la industria del cine y entre el público, su presencia en la pantalla se volvió cada vez más esporádica. Los nuevos tiempos no le resultaban cómodos. El cine mexicano ya no era el mismo, y el humor que antes lo había elevado comenzaba a sentirse anacrónico frente a una sociedad más cínica y acelerada. Mario lo sabía, pero no lo aceptaba con facilidad. Para él, retirarse no era descansar, era ceder terreno. En esos años finales, su rutina se volvió predecible y solitaria. Pasaba largas horas revisando documentos, contratos antiguos, acuerdos de derechos y asuntos legales relacionados con su imagen y su obra. El hombre que había aprendido en la infancia que el mundo podía arrebatarlo todo en un instante, vivía ahora rodeado de papeles que representaban su verdadero tesoro, el control de su legado. Esa obsesión lo alejaba aún más de las personas. Las conversaciones giraban en torno a cifras, cláusulas y advertencias, nunca a recuerdos o afectos. La relación con su hijo adoptivo atravesó su punto más crítico. Ya no había intentos de acercamiento ni de reconciliación. Padre e hijo coexistían en el mismo universo legal, pero en mundos emocionales opuestos. Mario Moreno veía en él no solo a un heredero, sino a un posible problema futuro. Temía que su nombre fuera utilizado, que su personaje fuera explotado sin límites, que su obra se diluyera en manos ajenas. Ese temor lo llevó a tomar decisiones que, lejos de unir, profundizaron la ruptura. La salud comenzó a deteriorarse lentamente. No fue una caída abrupta, sino un desgaste progresivo. Cada hospitalización era discreta, cada diagnóstico manejado con absoluta reserva. Mario detestaba mostrarse vulnerable. Para el público, seguía siendo el símbolo de la vitalidad popular. Para quienes lo rodeaban, un anciano cansado que había reducido su mundo a unas pocas habitaciones y a un círculo cada vez más estrecho. En la intimidad, el silencio se volvió ensordecedor. Ya no había carcajadas espontáneas ni reuniones familiares cálidas. Las visitas eran breves y formales. El hombre que había llenado cines y plazas ahora vivía rodeado de una calma artificial, casi clínica. Esa soledad no era producto del abandono, sino de una vida entera construida sobre la desconfianza. Mario había levantado muros tan sólidos que, al final, nadie sabía cómo atravesarlos. La vejez también trajo consigo una reflexión tardía, aunque nunca verbalizada. Quienes estuvieron cerca, en sus últimos años hablaron de un hombre serio, a veces melancólico, que parecía consciente de que algo esencial se le había escapado. No se trataba de dinero ni de fama, ambos estaban asegurados. Se trataba de los vínculos humanos que nunca aprendió a cuidar sin condiciones. El aislamiento final no fue un castigo impuesto por otros, sino la consecuencia lógica de una vida gobernada por el control. Mario Moreno había sobrevivido a la pobreza, había conquistado la fama y había acumulado poder, pero nunca logró desarmar el miedo que lo acompañó desde niño. Y ese miedo, silencioso y persistente, lo fue dejando solo. Cuando la muerte llegó, no encontró a un hombre rodeado de afectos, sino a una figura protegida por documentos, firmas y decisiones irrevocables. Afuera, el país lloraba al comediante inmortal. Adentro, quedaba un legado cuidadosamente cerrado, listo para ser disputado. Porque el verdadero final de Cantinflas no ocurriría el día de su muerte, sino después, cuando su ausencia abriera la puerta a la batalla más amarga de todas, la lucha por aquello que dejó atrás. La muerte llegó el 20 de abril de 1993, en un hospital de la Ciudad de México, y con ella se cerró oficialmente la vida de Cantinflas, pero no su historia. El anuncio fue inmediato, y el país reaccionó como si hubiera perdido a un familiar cercano. Las noticias interrumpieron su programación habitual, las radios repitieron sus frases más célebres y las calles se llenaron de personas que, sin conocerlo en persona, sentían que algo íntimo se había ido con él. El funeral fue multitudinario, solemne, casi mítico. México despedía al comediante, que había puesto palabras a la dignidad del pobre y humor a la injusticia cotidiana. Sin embargo, mientras el público lloraba al personaje, en la intimidad comenzaba otro relato,
uno que no tendría aplausos ni música, sino abogados, documentos y silencios tensos. Apenas transcurridos los primeros días del luto, se inició el proceso de revisión de los bienes del artista. Fue entonces cuando todas las miradas se dirigieron hacia aquello que durante años había sido mencionado con discreción, la caja fuerte personal de Mario Moreno. No se trataba de un objeto legendario en sí mismo, sino de un símbolo. Allí, se decía, estaba la verdad sobre su legado. Cuando finalmente se abrió, la escena fue muy distinta a la que muchos imaginaban. No había montañas de dinero en efectivo, ni joyas espectaculares. Lo que apareció fueron carpetas, contratos, testamentos, sesiones de derechos y documentos cuidadosamente ordenados. Papeles que, lejos de cerrar una etapa, la abrían de la manera más dolorosa posible. Porque cada hoja revelaba no solo decisiones legales, sino también desconfianzas acumuladas durante toda una vida. Así se resolvió la primera revelación. El carácter sangrón que tantos le atribuían no era un simple capricho ni una pose de estrella. Era el resultado de una existencia vivida a la defensiva. Cada cláusula, cada restricción, cada firma, era la expresión de un hombre que jamás dejó de sentirse amenazado, incluso en la cima del éxito. Cantinflas no confiaba en el mundo, porque el mundo, en su experiencia, siempre había intentado quitarle algo. La segunda revelación, la relación con su hijo, se volvió imposible de ignorar. Los documentos confirmaron que Mario Arturo Moreno Ivanova era el heredero legal, pero también dejaron en evidencia una distancia emocional que ningún papel podía ocultar. No había cartas afectuosas ni mensajes personales, solo disposiciones frías, medidas preventivas y controles estrictos. Para muchos, fue devastador comprender que el vínculo más importante de su vida había sido gestionado como un asunto administrativo. La tercera revelación estalló con fuerza en los meses siguientes. La lectura y ejecución del testamento no trajo paz, sino conflicto. Diferentes actores, empresas y familiares comenzaron a disputar la interpretación de los documentos. ¿Quién tenía derecho a explotar la imagen de Cantinflas? ¿Quién controlaba sus películas? ¿Quién decidía cómo y cuándo podía usarse su nombre? La caja fuerte no había guardado una herencia clara, sino una bomba de tiempo legal. Fue entonces cuando se hizo evidente la cuarta y más amarga verdad. La mayor fortuna de Cantinflas nunca estuvo en cuentas bancarias ni propiedades visibles, sino en los derechos de explotación de su personaje. Ese personaje que había nacido en la pobreza y había conquistado al mundo, se convirtió, tras su muerte, en un botín codiciado. Cada contrato firmado en vida para protegerlo se transformó en una fuente de disputas interminables. El legado que Mario Moreno había querido blindar terminó siendo precisamente aquello que dividió a los suyos. Durante años, el nombre de Cantinflas apareció más en secciones legales que culturales. Las batallas judiciales erosionaron su imagen pública y expusieron una intimidad que él siempre había intentado mantener cerrada. El país que lo había amado comenzó a descubrir al hombre detrás del mito, no con risa, sino con incomodidad. La pregunta ya no era cómo había hecho reír a millones, sino por qué había dejado tras de sí tanto conflicto. Al final, todas las revelaciones convergieron en una misma conclusión. Cantinflas vivió protegiéndose del mundo con el mismo humor con el que había aprendido a sobrevivir en la infancia. Pero cuando el humor ya no fue suficiente, levantó barreras legales, emocionales y humanas. Barreras que lo mantuvieron a salvo, pero también aislado. La caja fuerte no escondía secretos escandalosos, sino una vida entera construida sobre el miedo a perder. El cierre de su historia no está en la fecha de su muerte, sino en la lección que dejó sin proponérselo. La fama puede blindar una imagen, pero no repara vínculos rotos. El dinero puede asegurar el control, pero no garantiza la paz. Cantinflas hizo reír al mundo, sí, pero murió rodeado de documentos en lugar de abrazos. Y ese es, quizá, el chiste más cruel de todos. Porque cuando finalmente se apagaron las luces, quedó claro que el hombre que había aprendido a hablar para sobrevivir nunca aprendió a hacer algo igual de importante: confiar. Y ese silencio final, más que cualquier conflicto legal, fue el verdadero precio de su leyenda. La historia de Cantinflas no termina con una carcajada ni con una ovación eterna. Termina con una pregunta incómoda que sigue flotando décadas después. ¿De qué sirve conquistar al mundo entero si se pierde a quienes están más cerca?
Mario Moreno venció a la pobreza, burló al poder y construyó un personaje inmortal, pero nunca logró derrotar al miedo que lo acompañó desde la infancia. Ese miedo lo volvió fuerte, sí, pero también lo volvió solo. Hoy, su legado sigue vivo en la pantalla, pero su vida privada quedó marcada por silencios, pleitos y heridas que jamás cerraron. Tal vez esa sea la lección más dura de todas. La fama puede proteger un nombre, pero no salva un corazón. Si esta historia te hizo mirar de otra forma a los ídolos que creías conocer, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo retrato, donde la gloria y la tragedia vuelven a caminar juntas.